¿Sí ya? Es la parte de la física que estudia los fenómenos que ocurren con las cargas en movimiento. Después, nos dice allá, la intensidad de corriente eléctrica nos dice que la corriente en los líquidos y gases se lleva a cabo a través de iones positivos y negativos, así como los electrones libres que se van a los electrodos positivos y negativos. En los metales o conductores, los electrones libres pasan de un átomo a otro, permaneciendo estos eléctricamente neutros, siendo la corriente del campo negativo al campo positivo, de menos a más. El sentido convencional de la corriente, sin embargo, es de más a menos, contrario al movimiento de los electrones. En este caso, la corriente eléctrica se mide con la intensidad de la corriente, que es la cantidad de carga eléctrica Q que pasa por la sección transversal de un conductor en un segundo. Entonces quedaría que la intensidad de corriente será en amperes, la carga entre el tiempo en segundos. Bien. Ahora, vamos a otro concepto que está aquí abajo. Esta sección. El cual vamos a hablar de la resistencia eléctrica y la fuente electromotriz. Aquí nos dice, la fuente electromotriz, nos dice acá que para mantener una corriente constante es necesario conectar al conductor a la fuente que suministre la carga necesaria. Por ejemplo, una pila puede ser igual a un generador o celdas fotovoltaicas. A estos dispositivos se les llama fuerza electromotriz o fuente de voltaje, que es la energía que se suministra para que la unidad de carga recorra el circuito completo. Entonces, la fuerza electromotriz estará en voltios. El trabajo realizado, en este caso la W, que es lo que la carga, para que la carga recorra el circuito en joules. Y la carga, que finalmente es la unidad, allá, la unidad de carga en coulombs y la distancia en metros. Ahora, las fuentes, en este caso de fuerza electromotriz, son las baterías y estas pues transforman la energía química en energía eléctrica. Igual los generadores, estos se encargan pues de transformar la energía mecánica en eléctrica. ¿Sí? Aquí vemos unas imágenes sobre este tipo de fuentes de voltaje que pueden ser las baterías, los generadores. Ahora, el siguiente concepto a comentar es la resistencia eléctrica. Aquí nos dice que la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente. En este caso, la resistencia eléctrica se mide en ohms y su símbolo es la letra omega griega. En el sistema internacional, la unidad de resistencia es el volt sobre ampere, al que llamamos ohm. Ahora, existe una variación de la resistencia. En este caso, todos los materiales pues, presentan lo que es una resistencia al paso de la corriente eléctrica, aun sean los conductores. En este caso, la resistencia de cada material en particular se mide por la resistencia específica o resistividad. Después, la resistencia de un conductor a una determinada temperatura, pues es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal y, por supuesto, a la resistividad del material de que está hecho el conductor. Lo que se expresaría en la ecuación como que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del conductor en metros entre el área de la sección transversal. Y aquí hay unos valores
en el libro, de la resistividad de algunos metales a 0 grados Celsius. Está la de la plata, el cobre, el aluminio, el tungsteno, el hierro, el grafito, el mercurio y el platino. Y aquí vemos unos ejemplos donde aplican dicha fórmula. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál es la resistencia eléctrica de un alambre de aluminio de 5 kilos? Bien, regresemos al libro. A ver el ejemplo, nos dice allá otra vez. Dice, ¿cuál es la resistencia eléctrica de un alambre de aluminio de 5 kilómetros de longitud y 0.8 milímetros cuadrados de área de sección transversal que se encuentra a 0 grados Celsius? En este caso el área es 0.8 milímetros al cuadrado, que equivale a 8 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. La resistividad en este caso es 3.21 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Y la longitud serían 5.000 kilómetros. Bien. Colocamos, en este caso, nuestra fórmula que dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Entonces nos queda la operación a realizar como 3.21 por 10 a la menos 8 ohms por metro por los 5.000 metros. Esto dividido entre 8 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces quedaría 200 ohms de resistencia. El número 2 nos dice, ¿cuál es la longitud de un alambre de plata de 0.5 milímetros cuadrados de área de sección transversal si su resistencia es de 15 ohms a 0 grados Celsius? Como datos tenemos la resistencia de 15 ohms, el área de 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, la resistividad de 1.6 por 10 a la menos 8 ohms por metro, y despejamos, en este caso de la fórmula, la longitud. Quedaría resistencia por el área entre la resistividad. Por esa razón nos quedaría multiplicar 15 ohms por 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados entre 1.06 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Eso nos daría una longitud de 707.54 metros. Bien. El día de mañana vamos a empezar a ver la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a platicar nada más un poquito sobre la fórmula. Nos dice aquí que la ley de Ohm fue propuesta en 1826 por el físico alemán Georg Simon Ohm. Esta ley es fundamental en la electricidad y nos permite determinar la corriente que fluye a través de un circuito cuando se conoce la resistencia del circuito y la diferencia de potencial que hay entre las terminales de un conductor y la corriente que fluye a través de él. En este caso, la intensidad de corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia. La intensidad de corriente nos dice ya que es igual a la diferencia de potencial en sus extremos en voltios entre la resistencia del conductor. Ahí queda la fórmula. Es intensidad de corriente igual a voltaje sobre la resistencia. Muy bien, ya mañana vamos a ver estos ejemplos
¿sí? Y vamos a hacer algunos casos más para poder ya marcar la actividad correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por mi parte sería todo, chicos, el día de hoy. ¿Sí? Y ya mañana vamos a continuar con este contenido, ¿sí? Correspondiente a electrodinámica. ¿Sí? Nos vemos mañana, chicos. Cuídense. Adiós, profe. Hasta mañana.